Bienvenidos al curso de TWINCAT 3 PLC. En este vídeo vamos a ver la programación orientada a objetos básica en TWINCAT 3. Primero veremos una serie de conceptos básicos para después ir desarrollando un proyecto paso a paso basado en este paradigma de programación. Las clases y los objetos. Una clase es una especie de plantilla que sirve para fabricar objetos del mismo tipo. La clase define de forma genérica cómo serán esos objetos y qué hacen esos objetos. Estos tendrán una serie de atributos como pueden ser el color, tamaño, número de ruedas, número de asientos. Estas serán sus propiedades. También se establecerá el comportamiento de la clase, del coche, cuando se realicen una serie de acciones como acelerar, frenar, girar. Todo esto se hará a través de sus métodos. La clase por sí sola no tiene un funcionamiento, es un concepto sin entidad real. Especifica cómo van a funcionar los objetos de esa clase. Para poder utilizar una clase hay que instanciarla creando objetos concretos de esa clase. Los objetos sí son entidades ya reales que se crearon con la plantilla de la clase y que podemos utilizar. La programación orientada a objetos se basa en 4 pilares fundamentales que son la encapsulación, la abstracción, la herencia y el polimorfismo. La encapsulación permite que todo lo referente a un objeto esté contenido dentro de este. La forma de acceder a los datos y al funcionamiento de ese objeto es a través de sus propiedades y de sus métodos. Toda la información del objeto está contenida dentro del propio objeto. La abstracción está muy relacionada con el concepto anterior, con la encapsulación, pero va un paso más allá, pues no solo controla el acceso a la información, sino que oculta la complejidad de los procesos que se dan en el interior de la clase. Solo se muestra al exterior lo necesario para interactuar con esa clase. La herencia consiste en que una clase puede heredar de otra clase, obteniendo todas las características de la primera clase. Además, en esta segunda clase ya se pueden añadir características nuevas o modificar algunas de las que venían de la clase anterior y fomenta la reutilización de código permitiendo la particularización del mismo. Por último, el polimorfismo permite que varios objetos de clases distintas, siempre y cuando tengan una base común, una interfaz común, se pueden utilizar de forma indistinta sin tocar para nada el código de su programa. Los objetos, independientemente de la clase a la que pertenezcan, pueden recibir todos las mismas órdenes y saben, por supuesto, responder a ellas. En TWINCAT aparecen una nueva serie de palabras clave, como son interface, que sirve para definir las propiedades y los métodos de una clase, el conjunto de propiedades y métodos de una clase. De forma abstracta, sin implementar el código, simplemente se enumeran. Y
prácticamente lo que hace esto es definir la relación de una clase con el exterior y es parte fundamental del polimorfismo, como veremos más adelante. Métodos, son las acciones que pueden realizar los objetos de una clase. Properties son las propiedades que tienen los objetos de una clase, que a su vez se componen de las propiedades get y set, que sirven para recuperar o establecer un valor. This y super sirven para cuando estamos en un método, si queremos hacer una referencia a la clase madre o a la clase hija. Con this especificamos que estamos hablando de la clase en la que estamos, con super de la clase madre de la que estamos. Extends sirve para hacer herencia entre clases. E implements, que sirve para implementar en una clase las propiedades y métodos definidos en un interface. Vamos a hacer un nuevo proyecto de Twincat. Le podemos llamar ejemplo programación orientada a objetos básico. A continuación hacemos un nuevo proyecto de PLC. Proyecto de PLC estándar. Y le llamamos PLC Project. Vamos a crear una interfaz que le vamos a llamar iCilindro. En él vamos a especificar una serie de propiedades y de métodos. Y una vez definido esta interfaz, pues vamos a hacer clases basadas en esta interfaz. Por ejemplo, tenemos el interfaz iCilindro, que hemos definido que tiene dos propiedades, la propiedad en avance, propiedad en retroceso, y dos métodos, el método avanzar y el método retroceder, a partir de esta interfaz que vamos a construir ahora. Posteriormente haremos unas clases que se basarán en esta interfaz y que por tanto tendrán sus propiedades y métodos. En este caso un cilindro monoestable con las mismas propiedades que la interfaz, y un cilindro biestable conteniendo también las propiedades que tiene el interfaz, las propiedades y métodos, además de algún otro que puede tener. En la carpeta Pose, botón derecho, agregar. En lugar de agregar un POU, lo que vamos a hacer va a ser agregar un interface. El nombre del interface dijimos que le llamaríamos iCilindro. Y una vez que hemos creado este interface iCilindro, que le tenemos aquí, pues podemos agregar métodos. Por ejemplo, el método avanzar, que al igual que hacían las funciones nos devolverá un dato, que en este caso será booleano. Y agregamos otro método que será el método retroceder, que también nos devolverá un dato de tipo booleano. Y una vez definidos los métodos, vamos a agregar las propiedades. Las propiedades van a ser la propiedad en avance,
que nos devolverá un tipo también booleano. Y la propiedad en retroceso, que nos devolverá un dato de tipo booleano. Bueno, ahora vamos a crear una clase. Vamos a crear una clase basándonos en el interfaz que hemos hecho previamente. Para crear una clase vamos a crear un function block. Vamos a crear el function block cilindro monoestable, que va a tener la funcionalidad de un cilindro básico de simple efecto y que implementará el interface y cilindro, que es el que acabamos de hacer. En Twinkle 3 los function blocks son el equivalente de las clases. Entonces, para construir la clase, lo que hacemos es, en la carpeta pose, agregamos un POW, le podemos llamar cilindro monoestable, será, como hemos dicho, un function blocks, y marcamos la casilla implements para decir que vamos a utilizar el interfaz que construimos previamente, que era el interfaz y cilindro. El interfaz se puede elegir desde el proyecto, carpeta pose, y el único interfaz que tenemos es el i-cilindro. Ya está puesto aquí. Vamos a poner también que el lenguaje de implementación de métodos va a ser texto estructurado y el lenguaje de implementación del propio function block será también texto estructurado. Como se ve, aparece aquí un function block con los mismos métodos, avanzar y retroceder, y propiedades en avance y en retroceso que tenía el interfaz cilindro que hicimos antes. Dentro del código del function block vamos a poner una serie de parámetros que van a ser las señales de detección, sensor avanzado, booleano, sensor retrocedido booleano, que serían los sensores de posición del cilindro, lo ponemos como parámetros de entrada, y como parámetros de salida ponemos la salida a avanzar, que será la que activará el movimiento del cilindro. También, ahora, a diferencia del interfaz, en el cual los métodos y las propiedades estaban vacíos, ahora sí vamos a poner código dentro de los métodos y dentro de las propiedades. Dentro de la clase ya sí tendrán una funcionalidad. Por ejemplo, dentro del método avanzar, vamos a poner que cuando se ejecute este método, la variable que hemos construido en el function block, salida avanzar, la pondremos a true. Y la variable de salida del método, recordar que había los métodos como las funciones tenían una variable de salida, de tipo booleano en este caso, pues la variable de salida del método avanzar se pondrá a true cuando el sensor esté avanzado. En el método retroceder, aquí lo que hacemos, como es un cilindro de simple efecto, lo que hacemos es quitar la salida a avanzar, y el cilindro retrocederá por sí solo, y la variable de salida del método retroceder se pondrá a true cuando el sensor
esté retrocedido. En las propiedades, vamos a poner también contenido. En las propiedades, fijaros que dentro de cada propiedad hay una propiedad get y una propiedad set. La propiedad get sirve para recuperar el valor de la propiedad y la set sirve para establecer valores. Get para recoger, set para establecer. En este caso solo vamos a utilizar la propiedad get de cada propiedad en avance y en retroceso. Dentro del código de get, lo que vamos a hacer va a ser que la variable de salida de la propiedad en avance se pondrá a true cuando tengamos el sensor avanzado y no tengamos el sensor retrocedido. Y en el caso de la propiedad en retroceso, también dentro de la propiedad get, la propiedad en retroceso se pondrá a true cuando tengamos el sensor retrocedido y no esté el sensor avanzado. Ahora ya compilamos para comprobar que no tenemos errores. Una vez construida la clase, vamos a instanciarla para obtener un objeto. Recordar que la clase era algo abstracto y el objeto era la aplicación de esa clase en algo tangible. Entonces, en TwinCAD las clases son function blocks. Para hacer una instancia de una clase, lo que haremos será hacer una instancia del function block. En el PowMain podemos declarar una instancia del cilindro monoestable que se llame, por ejemplo, cilindro 1. El cilindro 1 sería el objeto y el cilindro monoestable sería la clase. Luego, además, vamos a agregar una serie de variables variables locales del PowMain que nos van a ser de utilidad para hacer esta secuencia de prueba. Una secuencia en la que vamos a probar el objeto cilindro 1 de la clase cilindro monoestable. En la secuencia de prueba vamos a hacer una máquina de estados con la instrucción case, en la cual la variable que gestionará el case será la variable iSequenciaCil, que es un entero sin signo, y tendrá las siguientes etapas, a 0, 10, 20, 30 y 40. La etapa 0 será el estado inicial, cuando la iSequenciaCil valga 0. Entonces estaremos mirando que si la variable autocil se pone a true, inmediatamente pasaríamos a la etapa 10. En la etapa 10, que se encargaría de avanzar el cilindro, lo que hacemos es llamar al método avanzar del objeto cilindro 1. Y cuando la propiedad en avance del cilindro 1 se active, pues entonces nos iremos al paso 20. En el paso 20 simplemente esperamos un segundo, ponemos un temporizador que se arranca a sí mismo y cuando se completa el temporizador nos iríamos a la etapa 30. En la etapa 30, que será la que se encarga de hacer retroceder el cilindro, ejecutaríamos el método
del cilindro 1 retroceder, que quitaría la salida retroceder, y cuando la propiedad en retroceso, que era cuando el cilindro esté retrocedido y no esté avanzado, pues nos iremos a la etapa 40, y en la etapa 40 simplemente esperaremos otro segundo con un temporizador, y cuando se complete el temporizador nos iremos a la etapa 0 y volveríamos a empezar. Compilamos para comprobar errores. Activamos configuración. Cargamos el programa. Y bueno, aquí tendríamos las variables del cilindro 1, sensor avanzado, sensor retrocedido, salida avanzar. Aquí tendríamos el paso en el que nos encontramos, el estado en el que nos encontramos, que sería el 0. ¿Vale? Y en el momento que nosotros activásemos la señal autocil, deberíamos de irnos al paso 10. Estamos en el paso 10 y fijaros que en el paso 10, que está ejecutando el método avanzar el cilindro, pues tenemos puesta la salida avanzar, está puesta true, ¿vale? Y permanecerá en el paso 10 hasta que la propiedad en avance, que era cuando estaba el sensor avanzado y no estaba el sensor retrocedido, y entonces hemos pasado por el paso 20, ha esperado un segundo y ahora estamos en el paso 30. En el paso 30, que es el paso en el que retrocede el cilindro, se está ejecutando el método retroceder, y el método retroceder lo que hacía era quitar la salida avanzar. Veis que la salida avanzar ya está a false. Y cuando seguirá estando en el paso 30 hasta que pongamos el sensor retrocedido y no tengamos el sensor avanzado. Se ha ido al paso 40 y hemos vuelto al 10, con lo cual se vuelve a activar el método avanzar y con él la salida avanzar. Con esto hemos comprobado que el objeto cilindro 1 está funcionando correctamente según lo habíamos programado en su clase y queda el objeto probado. Bueno, ahora vamos a ver la herencia. Vamos a ver cómo se realiza la herencia extendiendo la clase que teníamos, la clase cilindro monoestable, y de ella vamos a obtener la subclase cilindro biestable. La clase anterior era un cilindro de simple efecto. La clase que vamos a obtener por herencia va a ser un cilindro de doble efecto. Esta nueva clase va a tener las mismas propiedades que la clase madre y los mismos métodos. Lo único que estos métodos los vamos a modificar para el comportamiento de un cilindro biestable. Además, habrá un método adicional, que será mdiag, que nos va a servir para diagnosticar el estado del cilindro. Hacemos un logout para agregar un nuevo bloque, un nuevo POU, que le vamos a llamar
cilindro biestable y va a ser también un function block y va a extender a la clase anterior, que era cilindro monoestable. El function block anterior que teníamos en nuestro proyecto, en la carpeta POUR, cilindro monoestable, va a extender, esta clase va a extender a esa clase primaria o clase madre. El texto estructurado. Aquí tenemos el cilindro biestable y el cilindro biestable va a tener todo lo que tiene el cilindro monoestable más lo que agreguemos o bien modifiquemos. Veis que el function block nuevo, el cilindro biestable, extiende al cilindro anterior y por tanto tiene todo lo que tenía el cilindro anterior. Aquí no se ven ni variables ni métodos, como tenía el cilindro anterior, avanzar, retroceder, pero sí que los tiene. Igualmente, las variables del cilindro anterior, aunque no se vean aquí, también las tiene. Vamos a agregar una variable nueva que vamos a llamar bsalida avanzar, será booleana, ¿vale? Y aunque no se vean el resto de variables, tiene todas las variables del cilindro monoestable. Vamos a copiar los métodos del cilindro monoestable de la clase madre, los vamos a copiar a la clase hija con el único objeto de modificarlos. Si no fuese para modificarlos, como hemos visto, no haría falta copiarlos porque ya existen allí aunque no se vean. Con control selecciono avanzar y retroceder, control C los copio y los pego en el cilindro biestable. Ahora aquí vamos a modificarlos para que funcionen de acuerdo al comportamiento de un cilindro biestable. Hemos traído los métodos avanzar y retroceder de la clase madre de cilindro monoestable. Las propiedades no, las dejamos allí porque van a ser iguales, pero los métodos sí los hemos traído porque los vamos a modificar. Ahora, en el método avanzar, además de la salida avanzar, ponerla a true, activarla, como estaba en la clase madre, ahora al ser un cilindro biestable, también desactivaremos la salida retroceder. Y en el método retroceder, además de desactivar la salida avanzar, como hacíamos antes en la clase madre, pues ahora vamos a activar la salida retroceder. También vamos a crear un método nuevo que le vamos a llamar mdiag. Nos va a devolver también un dato de tipo booleano. Y este método, en lugar de hacerle en texto estructurado, le vamos a hacer en continuous function chart. Ahora tenemos un tercer método, que es el método diagnóstico. En este método diagnóstico vamos a escribir que si tenemos la salida avanzar y no tenemos el sensor avanzado, o si tenemos la salida retroceder y no
tenemos el sensor retrocedido. En cualquiera de los dos casos, activaremos un temporizador de 5 segundos que, si llegan a completarse, se activará la salida del método MDIAG. Es fundamental que este temporizador no se declare dentro de las variables locales del método. Este temporizador le tendremos que declarar dentro del function block porque si no, de otra forma no funcionaría. Compilamos para ver si hay errores. Ahora que ya hemos construido la clase de cilindro biestable, lo que vamos a hacer va a ser instanciarla para obtener un objeto de esta clase, igual que como hicimos con la clase cilindro monoestable. Para ello, decimos que el cilindro 1, ahora en lugar de ser de la clase cilindro monoestable, le cambiamos a la clase cilindro biestable, añadimos una variable nueva que se va a llamar error cilindro, que será booleana y nos servirá para recoger la salida del método diagnóstico. Y aquí, fuera del case, vamos a decir que error cilindro será igual a la salida del método diagnóstico del cilindro 1. Sin parámetros. Y vamos a compilar. Cargamos el programa. Y ahora cilindro 1 tendrá, además de las variables que tenía antes, tendrá una salida adicional que será salida a retroceder. ¿Vale? Y también tendremos una variable nueva que será error cilindro. Estamos en el paso 0 de la secuencia. Si ponemos el autocil a true para arrancarla, ahora mismo estaría en el paso 10, que estaría avanzando. Estaría ejecutando el método avanzar del cilindro 1 y estará en ese paso de avanzar del cilindro 1, en el paso 10, hasta que tengamos la propiedad en avance, la tengamos a true. Eso se conseguía poniendo el sensor avanzado y no el retrocedido, con lo cual ahora nos vamos al paso 30. En el paso 30 estará ejecutando el método retroceder y ahora veis que ha desaparecido la salida avanzar, pero se ha activado la salida retroceder hasta que tengamos en la propiedad en retroceso, que sería el sensor retrocedido y no el avanzado,
que sería al paso 40, al 10 y así sucesivamente. Si os fijáis, si hemos tardado más de 5 segundos en activar la propiedad correspondiente, pues tendremos el error del cilindro a true, le tendremos activo. Por último, vamos a ver un ejemplo de polimorfismo, es decir, de utilización de clases de distinto tipo a partir de un mismo interfaz. Es la utilidad del interfaz, porque una clase se puede hacer directamente sin necesidad de hacer una interfaz previamente, como hicimos al principio, pero el interfaz tiene la utilidad de poder utilizarse distintas clases con el mismo interfaz, con una interfaz común. Hemos agregado un pequeño programita que se llama PRG Interface CIL, ¿vale? Y en él hemos declarado 4 cilindros, 4 objetos. Esos 4 objetos, 2 de ellos van a ser de la clase cilindro monoestable y otros 2 de ellos van a ser de la clase cilindro biestable. A continuación declaramos un array de 4 elementos y le llamamos cilindros, y este array va a ser de interfaz y cilindro, ¿vale? No va a contener los datos de los cilindros, sino el aspecto de los cilindros, las propiedades y métodos de los cilindros. Bueno, pues si nosotros en los 4 elementos de este array metemos el cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3 y cilindro 4, hacemos aquí una llamada. Cuando pongamos la variable bavanzar, la pongamos a true, y cuando pongamos la variable retroceder a true, pues los 4 cilindros se les dará a través de su interfaz la orden, se le llamará al método avanzar, y en el caso de retroceder, pues a los 4 cilindros se les dará la orden, el método retroceder. Cargamos este programa. Si ponemos la orden avanzar, veremos que en el cilindro 1 tiene la salida avanzar a true, cilindro 2 tiene la salida avanzar a true, y los cilindros que eran biestables también tendrán su salida avanzar a true. Es decir, obedecerán a esta orden, obedecerán todos los cilindros independientemente de la clase que sean, por el mero hecho de tener un interfaz común. Y con esto habríamos terminado este capítulo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo.